Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama ¿Cuál elegirías? En donde estoy acompañada por mi mamá Hola, soy Gaby. y yo soy Mila y empezamos. Bueno, creo que ya sabes ahora cómo es el concepto de este podcast, así que voy a decir las dos primeras opciones que tenemos para debatir. Ok, opción número uno. Comer todo lo que quieras sin engordar o dormir solo 4 horas y sentirte descansada. Son tentadoras las dos, ¿no? Son dos opciones muy buenas ambas. ¿No? Están buenas, son muy buenas, pero comer todo lo que quieras es genial. Y que no engordes, que no te haga mal, que no solo no engordar, que no te haga mal. No aclara, solo dice sin Ah, engordar. ah, No sé si afectaría la salud. Si claro, afectaría porque la tal. salud, si no afectaría la salud, sería demasiado buena esa opción, ¿no? Esa opción sería muy buena, ¿no? Porque si es solo no engordar, pero podría comer todas las tortas que me gustan. Claro. ¿Para qué? Me están llamando ahí, declino la llamada, listo. Comer lo que quieras sin engordar. Es verdad, si fuera comer todo lo que quieras sin que te haga mal, como que sea, por ejemplo, lo opuesto beneficioso para la salud, por ejemplo, tomo cerveza y es como tomar Sí. un jugo de zanahoria en mi cuerpo. Que ahí yo lo relijo, porque, a ver, uno podría comer o tomar lo que quiera si total no le afecta. Pero si es solo no engordar, porque vos podés estar flaco, pero no estar sano. Exacto, exacto. Es una cuestión estética, nada más. Estética, solo estética, y no sé Si te convence, porque la otra si me opción convence. es dormir solo 4 horas y sentirte descansado. Yo creo que por muy tentadora que suene la primera, porque yo amo comer comida, amo comer comida que engorda especialmente, amo comer comida chatarra vegana, o sea, hamburguesas veganas, papas fritas, gaseosa, ¿no? Coca-Cola, cosas así me gusta. Y no son buenas para mi salud ni para mi cuerpo. Entonces, eh, me tienta, obviamente, pero dormir 4 horas nada más y sentirte descansado, sumás muchas horas en tu día, Claro, ¿no? como que uno podría aprovechar el día al máximo, como que duermo 4 horas y estoy espectacular. 20 horas para hacer lo que quieras, o sea, tenés 20 horas. Si tenés un trabajo de tiempo completo que es de 8 horas, seguís teniendo 12 horas para hacer todo lo que quieras. Sí. Está muy bueno. Me mandó lo que No. está muy ok. Estás aprobado. Entonces es difícil elegir, pero creo que siempre el tiempo vale más que nada. El tiempo es como la cosa más valiosa del mundo. Entonces siento que la de dormir puede ser la mejor opción. No sé si es la que elegiría igual. ¿Vos sentís que... ¿Cuál Creo elegirías? que sí, creo que elegiría la de dormir, porque la otra como que no es completa. Como que si bien el beneficio sería no engordar, pero todo lo demás no lo sabemos. Ujú. Claro, porque quizás al no engordar no prestas atención, ¿no? Puede ser en realidad como una opción mala sin darte cuenta. Decís, ok, como todos los días nada más que hamburguesas y pizza y Coca-Cola y cerveza y no engordo
y no prestas atención que estás haciendo muy mal a tu salud. Claro, claro. Así que yo creo que voy por la de dormir. La de dormir. La aprovecharía más, podríamos hacer más cosas. Sí, por ejemplo, también si tenés 4 horas más, ¿no? No, 4 horas más no, muchas más horas. Tenés 20 horas al total en el día para hacer cosas. Te daría también más tiempo a hacer recetas más saludables o a hacer más ejercicio. Al tener tantas horas disponibles, tenés más tiempo para tener una vida más saludable. Bueno, yo estoy como obsesionada con los hábitos saludables. Yo intentaría usar el tiempo para mejorar mi calidad de vida. ¿Vos Me encantaría, me te harías? encantaría y estoy tratando de cambiar los hábitos que cuestan, pero sí, aparte uno si tiene más horas también puedes hacer más ejercicio o en mi caso más caminatas, entonces uno puedes comer más tranquilo Sí, porque uno al quemar calorías puede comer un poquito más. Entonces, tal vez no hace falta que aceptemos el, el otro si dormimos menos, pero y nos sentimos bien, podemos caminar más, entonces uno puede comer un poquito más y no pasaría exacto. nada. Exacto, siento que la segunda opción puede traer escondida la opción de las 4 horas de sueño nada más, pueden traer escondido como comer sin engordar. O sea, al tener Claro. más tiempo es más fácil al menos hacer ejercicio todos los días, ¿no? Encontrar tiempo para Porque uno hacerlo. podría, a ver, a mí me gustaría caminar, no sé, 2 horas, Ujú. Dos sí, horas, pero a sí. veces no te puedo decir 2 horas porque 2 horas a la mañana o 2 horas es mucho tiempo. Ujú. En cambio, así como tenemos tiempo de sobra, podemos irnos a caminar dos Podés horas o hacerlo más. tranquilo, sí. Bueno, yo siempre, ahora esto es algo nuevo en mi vida, fue el regalo de cumpleaños de Martín, me regaló una caminadora. Entonces, en la caminadora puedo trabajar, ¿no? Puedo estar en FaceTime con mi mamá, puedo estar escuchando un audiolibro y aprovechar mientras camino, pero siempre es eso, ¿no? Como intentar, como los humanos siempre intentamos aprovechar el tiempo y quizás hacer multitasking, ¿no? Como tratar de encontrar cómo, ok, Sí, apilo las cosas en la misma acción, pero si sobrara el tiempo, o sea, podés hacer. lo podría hacer como más relajada, no, no todo, uy, si hago esto aprovecho y le sumo esto, y ya que voy para allá, es como, como uno Sí, siempre está haciendo las cosas, ¿no? Pero exacto. bueno, tendríamos más tiempo y sentirnos bien, porque a ver, a mí me ha pasado de épocas de dormir muy Muy mal. poco. Sí. Sí, tal vez he dormido 4 horas o 5 horas. Y no te sentís bien. Bastante. Y tal vez no estás tan energético, porque las veces que me ha pasado de no poder dormir o de dormir 5 horas nada más, al otro día me sentía cansada, no tenía la energía para hacer lo de todos los días. Claro. Porque puede pasar, uno puede dormir 4 o 5 horas, me ha pasado, pero no, no, no me siento bien cuando hago eso. Obvio, obvio. Por más que tengas más tiempo, no tenés la energía. Pero en este caso, esta opción asegura sentirte descansada. Descansado es, o sea, sentir que tuviste el sueño suficiente, dormiste lo suficiente. Entonces, yo creo que si solo aseguraran que vas a sentirte descansado todos los días, ya es una suficiente buena opción para decir, ok, voy a poder sentirme bien todos los días, porque cuando dormís mal, tu día está arruinado, básicamente. Bueno, el mío al menos sí. Entonces, es la segunda opción, ¿no? Y sí, totalmente la segunda opción y sentirnos
Genial. Me gusta, me gusta. Bueno, ok, vamos con la segunda parte del debate. Son dos opciones bastante diferentes. Estas también son positivas. Opción uno: teletransportarte a cualquier parte. Teletransportarte a cualquier parte. Ya te gustó. Ya, esa me gustó. Si existiera ya la usaría. Opción 2: retroceder 10 segundos en el tiempo cuando quieras. O sea, opción uno: podés teletransportarte, aparecer en un segundo en cualquier Mm, lugar del mundo. U sí, opción 2: retroceder 10 segundos en el tiempo cuando quieras, en cualquier momento. en cualquier momento. A ver. Ay, no sé. Porque teletransportarte podrías aprovecharlo, pero al máximo, a cualquier lugar del mundo, a donde quisieras, sin tomarte transporte, sin avión, sin tren, sin barco. Pac, hago Sí, así y muy estaría, no tentador. sé, en Corea. Irías a Corea A ver, primero. estoy acá hablando con vos y te digo, checa, vamos a Corea, pac, nos vamos a Corea. Claro, si podés teletransportar a alguien también. Si no, bueno, yo voy en avión. Al menos ahorramos un ticket de Ah, avión. solo una vez y una persona. Yo pensé que era algo que lo tenemos y No, solo una vez. creo que es teletransportarte a cualquier parte cuando quieras. Porque si es, a mí me fascinaría si era, no, si es una vez sola, no sé. No, 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 cuando quieras. Ahora, si es cuando quieras, a ver, yo estoy acá y me de irme al supermercado del chino a comprar, no sé, papas fritas, por decir algo, me teletransporto a China Y compras allá. y compro allá las papas fritas y vuelvo y digo, me fui a la China a comprar papas fritas. Me Si encanta. es de, si es de ese uso, sería genial. Puse, como puede ser, ir a Italia a comprar pizza. Sí, es verdad. Es muy bueno Oh, no con sé, la a comida. ver, cualquier cosa que se nos ocurra, decir, bueno, me puedo teletransportar e ir a buscar algo que acá no hay. Claro, claro. Sí, a mí me tienta mucho, pero pienso en todos los beneficios. Ok, De 10 segundos teletransportarte para... es es muy ese. bueno, porque Ahora, para las empresas de viaje, ¿no? se Las fundirían, aerolíneas. No, se no, no. fundirían. No, porque es tuyo individual. Quiero decir, las aerolíneas son empresas que les va excelente, porque es uno de los mejores Obvio. negocios, ¿no? Viajar. Si pudieras Sí, viajar gratis, tendrías un beneficio que es muy valioso. Vale mucho poder teletransportarte a cualquier lado. Pero retroceder 10 segundos en el tiempo, en comparación, a primera vista siento que no llama tanto la atención. Pero podés cambiar toda tu vida. O sea, cada vez que sí, algo no sale funciona, mal, algo no funciona, puedes ir para atrás, hiciste algo. Creo que una vez tuvimos la charla esta de como, a ver, como me fracturé, sí, podría ir 10 segundos para atrás y no, no haría eso mismo para no fracturarme. ¿qué Esos es 10 segundos, fracturarte? romperme un hueso En del en el... tobillo. Claro, mi mamá se Yo me rompí fracturó. el hueso del tobillo. Entonces, a ver, esa es algo puntual. Entonces, en ese momento que me tuerzo el pie y me fracturo, podría ir 10 segundos para atrás y evitar tropezarme y fracturarme. Como eso, un montón. A ver, estoy cocinando. ¿Cuántas veces cuando cocino me quemo? Muchas, tenés marcas en la Muchas. piel de Tengo, es más, quemarte. por acá todavía no se me está yendo que tenía una marquita de que me había quemado Sí, hace poquito. Por lo general, cuando meto algo en el horno me quemo o cosas así. Entonces podría ir 10 segundos para atrás y
prestar un poquito más de atención y no quemarme. O, a ver, sí, hay un montón de beneficios que uno tendría. El otro está muy bueno. El otro está muy bueno, pero Sí, creo que a nivel beneficios. salud, Sí, salud, sí, estaría genial. sí, creo que hasta sos un poco inmortal, ¿no? Si podés retroceder 10 segundos cada vez que algo malo te pasa y evitarlo. O no solo evitar cosas malas, sino como manipular las situaciones. Como si estás charlando con alguien, si estás teniendo una conversación con, por ejemplo, es una entrevista de trabajo, ¿no? Estás siendo entrevistado para tener un trabajo que tenés muchas ganas. Entonces podés ver la reacción de la persona e ir para atrás para intentar encontrar, ok, ¿cómo hago para conseguir Está, este trabajo? eso está muy bueno, claro, porque puedes ver la reacción de la persona. Si digo, a ver, a mí me gusta tomar café, una cosa así, a la persona te mira raro y vos le decís, volvés para atrás y probás. No, a mí me gusta tomar té. Estamos dando ejemplos Sí, simples. simples, hasta que encontrás que la persona cuando vos le decís sonría, está muy bueno también. Sí, sí, podés como manipular un poco a las personas. Si es en situaciones así de trabajos, no tiene nada de malo. Lo podés usar para el mal, Para, probablemente. también. En familia también, porque a ver, uno puedes evitar una discusión, sabes que si decís algo tal vez Sí, se genera una discusión y vos decís, si no hubiera dicho eso, tal vez no hubiéramos discutido. Entonces podés ir 10 segundos para atrás y no decís arreglar. nada o tratar de arreglar esa situación para que no llegue a discusión. Sí, hay momentos en los cuales si uno vuelve para atrás puedes arreglar varias cosas. Viste que a veces Sí, decís cosas que no tenés que decir. exacto, exacto. U otra persona dice algo, entonces podés encontrar la forma de La forma evitarlo. de esquivarla a esa persona que te va a decir algo que no te gusta. Sí, o sea, es muy poderoso. Los 10 Sí, segundos 10 segundos pueden cambiar muchas cosas, aunque no parezca. Así que teniendo ese poder, probablemente podés cambiar tu vida. No sé, es un poco arriesgado decir eso porque no sabes. Pero van a existir probablemente más oportunidades al tener ese control del tiempo que en comparación con teletransportarte. Aunque suena muy tentador, porque si yo pudiera está muy viajar tentado. Ay, no todo el sé, es que tiempo. Cuando me es muy tentador. obsesiono, yo aparte me obsesiono con países, o sea, yo tengo ese problema y digo, ok, ahora estoy obsesionada con Noruega. Y digo, si me puedo teletransportar e ir a esquiar a Noruega una tarde normal de mi vida, no sé. Claro, Eh, es muy bueno también. No sé, es difícil, pero bueno, me parece que es más beneficioso 10 segundos para atrás. ok, eso es lo que creemos. Estamos de acuerdo que es más beneficioso retroceder 10 El segundos para otro, atrás. el otro es muy tentador. Me Pero parece cuál, que, claro, cuál decide a tu ver, es corazón. como dos opciones, ¿no? Uno te daría satisfacción así de como si uno viajara en la vida real, como si vos viajaras, nada más que no necesitas viajar, no Sí. necesitas ir al aeropuerto y demás, te da esa satisfacción. Pero el otro vos podés Ni plata. cambiar cosas, claro, ni plata, que está muy bueno. Ahora, el otro vos podés cambiar cosas muy importantes en tu vida. Ujú. Entonces es como, ¿me voy de vacaciones o no me voy de vacaciones? Y tengo la posibilidad de cambiar cosas que me pueden afectar. Es mejor poder cambiar las cosas que te pueden afectar. El viaje lo puedes hacer en un avión. El día de mañana puedes viajar. ¿Me Sí, pero entendés? no sé si viajar constantemente así. No, no, viajarías muchísimo, viajarías muchísimo. No sé, es difícil. Si tenés que elegir, yo voy 10 segundos para atrás. Ok, te quedas con el más beneficioso. Yo creo que Sí, por muy beneficioso que sea, por más que mi cerebro entienda,
todo eso, me dan más ganas, creo, que el de teletransportarme a cualquier parte. O sea, mi corazón prefiere eso. Tu Bueno, cara. me encantaría. A ver, yo cuando lo dijiste, la primera opción no sabía cuál era la otra, dije, está genial y te dije hasta lo que haría, ¿no? Pero después pensándolo bien, si podés cambiar cosas como no lastimarte o Sí, es peleas muy poderoso. o ayudar a alguien, porque tal vez Ayudar no, a alguien. ni siquiera es beneficioso para vos, pero vos podés ver a alguien que le pasa algo y podés retroceder y evitar que le pase algo a alguien también es muy beneficioso. Sí, es muy bueno si, por ejemplo, ves que a alguien le está por pasar algo y lo podés ayudar o... o sea, en mi cabeza se me cruzó la idea de poder ayudar a personas, pero es más difícil porque 10 segundos no te da tiempo a nada. No Es es muy como que podés poco, llegar a... tenés que estar muy cerca. Es como poco tiempo Si y fueron tenés 10 que actuar. minutos, 10 Si fueran minutos 10 podés minutos, salvar es una un montón. nación. 10 minutos es un montón. Ahora, 10 segundos es algo casi instantáneo, es rápido. Está bien que si lo puedes volver varias veces para atrás, tenés que tratar de hacerlo lo más rápido posible hasta que lo puedas mejorar. Claro, sí, debe ser como una habilidad, ¿no? Claro, pero es poco tiempo. Ujú, pero podés volver muchas veces en el mismo momento. Si puedes volver muchas veces hasta que mejores el tiempo. Sí, está muy bueno. Bueno, entonces esta es la primera vez que tenemos una decisión opuesta. Vos te quedás con retroceder 10 segundos en el tiempo, la opción 2, y yo me quedo con la opción 1, creo, teletransportarme, igual con muchas dudas. Mi cerebro quiere elegir retroceder los 10 segundos, pero mi corazón quiere teletransportarse. Siempre tuve y tuvimos la fantasía de vivir como en una RV, en una de casa rodante, decimos en Argentina, es decir, las camionetas que podés vivir. Nos encanta Y bueno, viajar, nos encanta reconocer nuevos lugares. Entonces, está bueno. Pero bueno, me gusta, yo lo hubiera elegido, pero si puedo hacer más cosas con los 10 segundos, sí, sí, no, súper válido, súper válido. Y yo la elijo con mi cerebro, pero mi corazón no, prefiere teletransportarse, al menos ahora. Quizás, por ejemplo, sería diferente mi perspectiva si tuviera un hijo, ¿no? Como ahora yo soy una mujer de 20 algo de años y digo, ok, viajaría un montón, pero si tuviera un niño y pienso 10 segundos, es como pensás en tu hijo chiquito que le puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo va a variar la perspectiva? podés evitar un montón de lastimados. Sí, 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 sí. Un montón. Sí. En 10 Bueno, segundos. Obviamente que estés cerca, ¿no? Si estás muy lejos no podés, pero si estás cerca, lo de lastimados que se hubieran evitado ustedes. sí. Por eso creo que lo interesante de estos debates es que depende mucho de tu perspectiva, de tu posición. Como no todos les va a parecer lo mismo las diferentes opciones. Pero bueno, esta vez estamos en diferentes posiciones para elegir. Pero bueno, estuvo muy divertido. Así que espero que te unas en un próximo episodio. Espero que a la gente les esté gustando esto también. Y que dejen en los comentarios también qué elegirían ellos, porque es muy Sí, divertido. sería interesante que cuenten a ver qué decisión tomarían ¿Y por qué? y por qué. ¿Cuál? Porque siempre hay una razón. Una Aunque justificación. uno se tienta con la otra porque la otra, pero solo se puede elegir una pena. Sí, una Yo pena. elegiría. Pero bueno, igual a veces estas porque son todas positivas, pero algunos debates son las dos negativas y ahí es como, ¿a qué Uh, renuncio? ¿A qué renuncio si las dos son malas? Bueno,
Entonces nos vemos en un próximo episodio. Chau, Bueno, chau. nos vemos. Chao.